ciclo nuevo. Teníamos el del discernimiento, que nos fue muy útil, y vamos a empezar uno que tiene mucho que ver también con el que estamos viviendo en la arquidiócesis, que es la sinodalidad, que es participación, comunión y misión. Y entonces estas fueron unas catequesis del Papa sobre la evangelización, que equivale a la misión. Entonces, son un poquito más largas, las tienen en su celular y las pueden ir siguiendo. Él las titula La pasión por la evangelización. Y a eso lo llama el celo apostólico del creyente. Es la pasión por la evangelización. Y por lo tanto, el celo apostólico del creyente. Por eso, en cada una de las catequesis se fija luego en el personaje concreto o se va a fijar en Mateo. Lo primero entonces que trata es el llamado al apostolado. Y le llama así un tema urgente y decisivo. Urgente y decisivo, la pasión por la evangelización. Es decir, porque el evangelio llegue y llegue como quiere Jesús, ahora lo voy a decir como lo quiere Jesús, y llegue a todos los que podamos, sobre todo con nuestro ejemplo. Es decir, el celo apostólico. El celo es esa especie de urgencia interior que sentimos, a eso le llamamos celo. Y en primer lugar afirma que la evangelización es una dimensión vital en la Iglesia. Lo que es vital no puede faltar para que no falte la vida en este caso, de la Iglesia. Entonces, si es una dimensión vital, no es una dimensión que puede estar o no puede estar, ¿no? El corazón es vital para la vida nuestra, ¿no? Entonces, no podemos no tener corazón. Podemos tener el pelo más largo, el pelo más rubio, el pelo más canche, el pelo más... pero corazón no tenemos más que uno. Y si nos falta, se acabó. Eso quiere decir vital. ¿Por qué? Porque la comunidad de los discípulos de Jesús nace, de hecho, como comunidad apostólica. Jesús los llama para seguirlo y para enviarlos. Son los dos aspectos, seguirlo y enviarlos. Es apostólica, la Iglesia nace apostólica, la Iglesia nace misionera, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la creación. Y el Papa ya dice aquí, y lo va a repetir muchas veces, que no es lo mismo misionera que proselitista. Hacer proselitismo es enganchar a la gente con falacias, incluso aunque sea, si vienes te doy un regalo, si vienes te doy, todo eso es proselitismo. Y subraya la diferencia, y la subraya de esa manera. Debemos distinguir esto: ser misionero, ser apostólico, evangelizar. Ser misionero, apóstol o apóstola, y evangelizar no es lo mismo que hacer proselitismo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Esto lo va a repetir mucho y saben que el Papa lo repite mucho porque dice, tomándolo de Benedicto XVI, hay que convertir por atracción, no por imposición. Y todo proselitismo es una imposición.
Hay que convertir por atracción y no por imposición. Se trata de una dimensión, ya lo hemos dicho, vital en la Iglesia. Cuando dice vital es que no puede existir si queremos que la Iglesia viva, que sea una Iglesia viva y no muerta. La comunidad de los discípulos de Jesús nació como comunidad apostólica y misionera. Y por si fuera poco, el Espíritu la plasma, la forma, la constituye en salida. Pentecostés, ¿qué es Pentecostés? La salida. El Espíritu Santo no viene para que se queden allí dentro del cenáculo y digan qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas y les entre el complejo Tabor, ¿no? Sino que el Espíritu Santo viene justamente para lanzarlos a todas las lenguas, a todas las naciones, a todos los pueblos. Por eso el Espíritu Santo plasma en salida a la Iglesia, que tiene entonces como característica no el quedarse dentro, sino el salir. ¿Salir para qué? En primer lugar, para no replegarse en sí misma. Cuando uno se repliega en sí mismo, se hace muy bien los pliegues para estar comodito, pero ese replegarse es todo lo contrario de salir y, si es necesario, ensuciarse. La Iglesia tiene que ser extrovertida, es decir, vertida hacia afuera. Vertida hacia afuera, no hacia adentro. Yo les he puesto muchas veces el ejemplo de la sal. El Señor dijo, sean ustedes la sal de la tierra. Y la sal tiene 2 espacios. Uno, para no ponerse mala, para no ponerse sin sabor, que es el salero. Y el salero es imprescindible para la sal. En la cocina no la tienen derribada por el suelo, la tienen metida en el salero y el salero bien cerradito para que no entren mosquitos, para que la sal no pierda su sabor. Pero la sal no se queda en el salero. La sal la están haciendo el guiso y la echan en el caldo. ¿Para qué? Para que cada granito que no ha perdido el sabor justamente por estar en el salero, el que ha estado tirado por la tierra, tirado ahí por la cocina, pierde el sabor. Entonces le dé el sabor al caldo y le dé el sabor, decía San Pablo, el sabor de Cristo, el sabor de Jesús al caldo. ¿Y qué es el caldo? Pues todo lo que no es el salero. Todo lo que no es el salero es el caldo. El salero es, ahora estamos en el salero y estamos haciéndolo muy bien para que la sal no se quede sosa, no se quede sin gusto. Cuando vamos a la iglesia, a la Eucaristía, estamos en el salero y tenemos que estar para que la sal no pierda el sabor. Pero no podemos estar eternamente en la iglesia ni podemos estar eternamente en la reunión de la comunidad de formación. Tenemos que estar justamente para no perder el sabor y al salir que sea ese sabor el que da una nueva manera de gusto al mundo, el gusto de Cristo Jesús. Por eso tiene que ser extrovertida, tiene que dar un testimonio contagioso de Jesús y dice el Papa, la fe también se contagia. Lo mismo que se contagió el COVID-19, la fe también se contagia. Y donde hay mucha sal,
es imposible que lo que esté alrededor no quede salado. Está orientada a irradiar su luz hasta los confines de la tierra. Jesús, cuando se despide de los apóstoles en el Evangelio de Mateo, sean mis testigos hasta los confines del mundo. Pero puede suceder que ese ardor apostólico, el deseo de llegar a los otros con el buen anuncio del Evangelio, disminuya y se haga eso que llamamos tibio. Ni frío ni caliente, ni fuerte ni flojo, tibio. Puede suceder. A veces desaparece y da como resultado cristianos de salero. No piensan más que en sí mismos. Y se piensan dentro de sí mismos, dentro del salero. Qué bien se está en el salero. Qué bien se está en el salero. Pero cuando la vida cristiana pierde de vista el horizonte de la salida, de la evangelización, el horizonte del anuncio, la vida cristiana, dice el Papa, con una palabra fuerte, se enferma. Se enferma. No solamente se queda igual, sino que se enferma. ¿Por qué? Porque se encierra en sí misma, se hace eso que al Papa le gusta tanto decir, auto es siempre yo. Y autorreferencial es a quién me refiero, a mí. Eso es autorreferencial. Y entonces la Iglesia se hace autorreferencial. ¿A quién se refiere? Solo a ella. Y no se refiere al caldo. No se refiere al caldo. Su celo apostólico entonces se marchita. Como la planta, no ahora que están hermosas por la lluvia, pero luego cuando viene el calorcito se van marchitando y algunas hasta desaparecen. Por el contrario, la misión, fíjense, la misión es el oxígeno de la vida cristiana. Le da tono y la purifica de todo aquello que la puede estropear. Es muy hermosa esta reflexión. La misión, ya digo, el sínodo, participación, comunión y misión. La misión es el oxígeno de la vida cristiana, el oxígeno con el cual podemos respirar. Y a esa vida cristiana la tonifica, le da tono y la purifica, le quita todo aquello que la puede manchar. Entonces, después de esa introducción, dice, vamos a emprender un camino de descubrimiento de la evangelización con pasión. Una evangelización con pasión. O lo mismo, una pasión evangelizadora. Lo vamos a hacer desde las Escrituras y también desde fuentes y ejemplos de celo apostólico. En este sentido, entonces, como fuente de la palabra, el Papa se va a un importante episodio del Evangelio, que es la vocación de Mateo. La tienen en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, 1 al 13. Mateo era ¿qué era Mateo? Recaudador de impuestos.
impuestos para Roma, de la cual dependían, y eran muy mal vistos, eran considerados como traidores a la propia patria y se les llamaba así publicanos. Y todo empieza porque Jesús ve, dice el texto, a un hombre sentado en el banquillo de los impuestos. Jesús ve. Pocos veían a Mateo tal y como él era. Lo conocían como el que estaba sentado en el mostrador de los impuestos para recaudarlos, pero no lo ven. Y Jesús lo ve. La gente lo veía como recaudador de impuestos para el Imperio Romano que ocupaba Palestina. En otras palabras, era lo que se llama un colaboracionista del Imperio Romano y por lo tanto traidor a su pueblo. Podemos imaginar el desprecio que la gente sentía por él. Era un publicano, que así se llamaban estos recaudadores. Y los publicanos, ya lo han visto por el Evangelio, siempre el desecho. Siempre el desecho. Pero a los ojos de Jesús, Mateo es un hombre con sus miserias y sus grandezas. Atentos a esto. Es muy hermoso en la doctrina del Papa. Jesús no se detiene en los adjetivos. Jesús busca siempre el sustantivo. Y el sustantivo es el nombre. Este es un pecador, adjetivo. Este es un tal para cual, adjetivo. Este es un recaudador, adjetivo. Este es Mateo, sustantivo. Y dice así de claro, atentos, Jesús no se detiene en los adjetivos, Jesús busca siempre el nombre, el sustantivo. Jesús va a la persona. Jesús ve el corazón. Esta es una persona, este es un hombre, este es una mujer. Y va siempre a la persona. Entre Mateo y su gente había distancia porque ellos veían el adjetivo. Es un publicano. Adjetivo. No es una persona. Es un publicano. Es un cualquiera. Jesús se acerca a él. Jesús se acerca a él porque todo hombre y toda mujer, sustantivo, son amados por Dios. Y por eso se acerca a él. Dios no se entretiene en los adjetivos. También se fija en este desgraciado. Y dice el Papa, sí, también se fija en este desgraciado. Es más, él ha venido por este desgraciado. Según dice el Evangelio, yo he venido por los pecadores, no por los justos. Cómo ensancha el corazón y la perspectiva de cada uno de nosotros estos hechos que ahí los tenemos en el Evangelio, pero a veces los pasamos rápido, sin detenernos, sin darnos cuenta. Esta hermosa mirada de Jesús que ve al otro, sea quien sea, como un destinatario de amor, es el inicio de la pasión evangelizadora. Todo parte de esta mirada
que aprendemos de Jesús. Si no, estaríamos siempre los mismos con los mismos. Estaríamos siempre los mismos con los mismos. Acuérdense de la sal en el salero. Los mismos con los mismos. Y justamente porque Dios ve el sustantivo y no los adjetivos, no está siempre con los mismos. Más aún, empieza por aquellos que tienen un mal adjetivo. Porque dentro de ese mal adjetivo hay un hombre, hay una mujer, y es justamente ese hombre y esa mujer al que hay que salvar. Y Francisco nos lanza esta pregunta: ¿cómo es nuestra mirada a los otros y a las otras? ¿Cuántas veces solo vemos defectos y no necesidades? ¿Cuántas veces le ponemos las etiquetas a las personas por lo que hacen o por lo que piensan? Y también como cristianos decimos: ¿es de los nuestros o no es de los nuestros? Y si no es de los nuestros, allá se los arreglen. Y dice rotundamente: esa no es la mirada de Jesús. Jesús mira siempre a cada uno y a cada una con misericordia. Es más, con predilección. Y sus seguidores, los que seguimos a Jesús, estamos llamados a mirar como Cristo, a mirar como Él, que miraba especialmente a los alejados, que miraba especialmente a los que no estaban en el salero. Los miraba especialmente. De hecho, el pasaje de la vocación de Mateo termina con lo que Jesús nos dice, que es algo muy, muy importante. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se conviertan y vivan. Hacemos entonces una mirada de Jesús y un movimiento y una mente. Todo empieza por una mirada de Jesús. Vio a un hombre, a Mateo. Lo vio. Hay que ir con los ojos abiertos. Y ustedes saben que muchísimas veces cerramos los ojos por no ver a ciertas personas. Los cerramos por no ver a ciertas personas. A esto sigue, segundo paso, un movimiento. Mateo estaba sentado en el despacho de los impuestos y Jesús le dijo así, llana y simplemente: sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Diría: ¿para qué me quiere? Si yo soy un recaudador de impuestos, un publicano, ¿para qué me quiere? Entonces, hay un movimiento que tenemos que notar en el texto, que se subraya, y es: se levantó y lo siguió. ¿Por qué es importante el levantarse? En aquella época, quien estaba sentado es quien tenía autoridad sobre los otros, que estaban de pie delante de él para escucharlo, o como en el caso de Mateo, para pagar el tributo. Pero el estar sentado es sentido de autoridad respecto a los otros que vienen a traer los impuestos o respecto a otros
que se tienen que quedar sentados. Quien estaba sentado, en resumen, tenía poder. Y lo primero que hace Mateo es, se levantó. Por eso no son cosas, digamos así como de... No. El levantarse, ahí tiene su sentido. Se levantó. No simplemente lo siguió, se levantó. Dejó el poder que tenía para... Se levantó, es decir, se puso en pie, se hizo de los de a pie. Se hizo de los de a pie. Lo primero que hace Jesús es separar a Mateo del poder, del estar sentado recibiendo de otros, y lo pone en movimiento hacia los otros. Qué distinto es estar sentado esperando que vengan los otros a levantarlo y ponerlo en movimiento hacia los otros. Le hace dejar una posición de supremacía para ponerlo a la par con los hermanos y así poderle abrir el horizonte del servicio. Esto hace Jesús y es algo fundamental para todos nosotros, seguidores de Jesús. Nosotros, discípulos de Jesús, nosotros, iglesia, ¿estamos sentados esperando a que la gente venga o sabemos levantarnos, ponernos en camino hacia los otros, buscar a los otros? No es cristiano decir que vengan, que yo estoy siempre aquí, que vengan ellos. No es cristiano. Lo cristiano es, ve tú a buscarlos y da tú el primer paso. Si no, no haremos nunca misión. No haremos nunca misión. Y esto nos puede acontecer en muchas circunstancias de la vida. ¿Cuántas veces nos hemos levantado para ir a visitar a la vecina o al vecino? ¿Cuántas veces nos hemos levantado para ir a visitar a un enfermo? ¿Cuántas veces nos hemos levantado para ir a visitar a aquella familia que la está pasando mal? ¿Cuántas veces nos hemos levantado? A veces muy pocas. Y fíjense que la gente conocerá que somos discípulos de Jesús en tanto en cuanto nos parezcamos cada vez más a Jesús. Hay una oración que les he dicho muchas veces que termina así: Señor, que quien me mire te vea. Que quien me mire te vea. Y entonces es cuando comienza todo el proceso de evangelización. Yo quiero ser como aquella persona. ¿Por qué? Y entonces nosotros le diremos a quién nos parecemos. Por eso el ser como Jesús es el primer paso de toda evangelización y de toda misión. Tenemos que ser como Jesús, para que quien nos mire lo vea. Y una meta. Después de haberse levantado y haberse ido a Jesús, ¿dónde irá Mateo? Esto es muy interesante, esta reflexión que hace el Papa. Podríamos imaginar que, cambiada la vida de aquel hombre, el maestro le llevaría hacia nuevos encuentros, hacia nuevas experiencias espirituales, y no lo hizo así, o al menos no lo hizo enseguida, no fue el primer paso. Mateo se adelanta y le prepara un banquete en el que había, dice, gran número de publicanos.
de gente como él, de gente que también estaba en su propia situación. Mateo vuelve a su ambiente, va a organizar un banquete para Jesús con los publicanos, ese es su ambiente, pero vuelve cambiado por Jesús. Su celo apostólico no empieza en un lugar nuevo, puro, un lugar ideal, un lugar lejano, sino su propio lugar, el lugar de los publicanos, a quienes invita a un banquete. Empieza allí donde vive, empieza con la gente que conoce. Yo les digo la verdad que a veces la realización de la misión de Jesús es más difícil con la gente a quien conocemos que con la gente a quienes no conocemos. ¿Por qué? Porque nos da miedo, porque la gente que conocemos también nos conoce a nosotros. Y entonces nos da miedo. Por eso que es necesario, muy necesario, el cambio. Y el cambio se llama la conversión. Y por eso, cuando se da ese cambio y se da esa conversión, los primeros admirados de gente a quien hacemos la misión son aquellos que nos conocen. Porque los que no nos conocen no saben cómo éramos. Y entonces dicen, ¿de dónde habrá sacado la fuerza para este cambio? Pero si tenía un mal genio que no había quien pudiera con ella. Y ahora resulta que es amable. ¿Qué le ha pasado? Por eso la misión con los cercanos es la misión más, digamos, más en el sentido positivo de la palabra, más espectacular. ¿Por qué? Porque nosotros, misioneros de Jesús, somos para la gente los mismos, pero no somos lo mismo. Y entonces la pregunta está hecha, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Fíjense que la misión lo primero que tiene que levantar es una pregunta. Sin pregunta no hay apertura a la misión. Sin pregunta no hay. El otro día, paseando por, yo no sé si lo pregunté ya, paseando ahí por mi parroquia, en un muro, puesto lo más seguro por un evangélico, ponía entre admiración, Jesús es la respuesta. Y alguien, que yo no sé quién es, me gustaría mucho saberlo, pero no sé quién es, puso debajo. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Y cuál es la pregunta? La misión lo primero que tiene que suscitar es la pregunta, porque si no las palabras caen en terreno baldío. Las palabras que nosotros hablemos de Jesús tienen que caer sobre la pregunta. ¿Por qué esta persona ha cambiado? ¿Por qué esta persona es así? ¿Por qué esta persona que tenía tan mal genio la ha dominado? ¿Por qué esta persona que tenía cualquier otro defecto lo ha superado? ¿Por qué? Entonces está la tierra preparada para decir y anunciar a Jesús como causa de ese cambio. Y por eso, la primera misión y la más eficaz se hace entre las personas que nos conocen. ¿Por qué? Porque son las que se dan cuenta del cambio. Les surge el por qué, la pregunta, y entonces sobre la pregunta cae el anuncio. Cuando el anuncio no cae sobre pregunta, se lo lleva el viento. Se lo lleva el viento. Cuando el anuncio no cae sobre la pregunta, se lo lleva el viento. Yo creo que les conté también, estando en Cáritas Internacional, que llegó un paquete muy grande de rollo y nadie lo abría
y voy a abrirlo yo, y lo abrí y lo saqué, me quedé sorprendido porque era una cara de mono, que además de ser mono tenía cara de despistado, ¿no? Con los ojos en blanco, las manejas así cruzadas, mirando aquí. Y luego el letrero lo decía todo. Ahora que me sé la respuesta, se me ha olvidado. Entonces una buena misión tiene que suscitar la pregunta, porque si no la respuesta cae en terreno baldío, en terreno seco. ¿Y cómo suscitamos la pregunta? Fundamentalmente con nuestra vida. El testimonio. No haciendo preguntas. Oiga, pregúntese usted qué tal. Eso se lo pregunta usted, que es una beata. Pero yo no me lo pregunto. Las preguntas verdaderas nacen de la vida. Nacen de la vida. ¿Por qué esta persona es así? ¿Por qué se da a los demás? ¿Por qué es tan generosa? ¿Por qué es tan amable? ¿Por qué si yo no la conozco me saluda? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, esos porqués van abriendo para que en el momento determinado uno diga, creo en Jesús, que es el que en mi corazón hace todas esas cosas. Esa es la verdadera misión. Bien, por eso dice, no debemos esperar a ser perfectos y tener hecho un largo camino detrás de Jesús para poder dar testimonio de Él. Nuestro anuncio empieza allí donde vivimos. Y no empieza tratando de convencer a los otros. No se trata de convencer, sino de dar testimonio cada día de la belleza del amor con que Jesús nos ha mirado y nos ha levantado de nuestro sitio de publicanos, ¿no? Y será esa belleza, la comunicación de esa belleza, la que convenza a la gente. No nos comunicamos a nosotros mismos, sino que nos comunicamos al Señor que nos ha hecho a nosotros nuevos. Nosotros somos los que anuncian al Señor, no nos anunciamos a nosotros mismos, ni anunciamos un partido político, ni una ideología, sino que anunciamos a una persona que se llama Jesús el Cristo. Es necesario poner en contacto a Jesús con la gente, sin intentar convencerlos, sino que dejar que sea Jesús quien los convenza. Como nos enseñó el Papa Benedicto, la Iglesia no hace proselitismo, crece más bien por atracción. Por atracción. Y esa atracción se encarna en cada uno de nosotros creyentes. Tenemos que ser atrayentes para que la gente diga, yo quiero ser como esa persona. Tenemos que ser atrayentes. ¿Y cuánto tenemos que dejar para ser atrayentes? De genio, de malas palabras, de malas respuestas, de poca amabilidad, de lejanía, todos lo sabemos cuándo. Y dice el Papa, no olviden esto. Cuando vean a cristianos que hacen proselitismo, que te hacen una lista de gente que tienes que traer, estos no son cristianos. Son paganos disfrazados de cristianos, pero su corazón es pagano. No se trata de decir, tienes obligación de traer a 7
y son este y este no. Eso es proselitismo. Y la Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Por eso los pecados y los que estamos sufriendo, por ejemplo, para que seamos realistas, pues una fuerza de desatracción muy fuerte, que es todo el problema de los abusos. Sí. Entonces ahí tenemos que tener una humildad enorme y una sinceridad enorme para que sea nuestra humildad y no querer hacer tapujos la que pueda convencer de nuestra sinceridad de conversión. Entonces, no se trata de ir como quitando aquello que estorba, sino reconociéndolo, cambiándolo, pidiendo perdón al Señor y siendo lo que estamos llamados a ser, criaturas nuevas en Cristo Jesús. Y luego dice un sucedido que es muy importante. En un hospital de Buenos Aires se habían marchado unas monjas que trabajaban allí porque eran poquitas, no podían seguir adelante con el hospital, y llegó una comunidad de hermanas de Corea. Y llegaron, supongamos, dice un lunes, pero ya el martes bajaron a visitar a los enfermos del hospital. No hablaban ni una palabra de español, solamente hablaban coreano. Pero los enfermos estaban felices y comentaban: buenas son estas monjas, buenas, buenas, buenas. Pero, ¿quién te lo ha dicho? ¿Quién te ha dicho? ¿Qué te ha dicho la monja? La monja no me ha dicho nada, pero con la mirada me ha hablado, me han comunicado a Jesús. Y entonces saca el Papa una conclusión: no comunicarse a uno mismo, sino con nuestra mirada, con nuestros gestos, comunicar a Jesús. Esa es la atracción que hace que lo nuestro no sea proselitismo, sino atracción. Y como somos una iglesia al mismo tiempo santa y pecadora, tenemos que hacer que crezca el número de los santos y las santas, porque son los que realmente atraen. Y tenemos que hacer entonces una conversión dentro de la misma iglesia, porque el hecho de estar en el salero no es ser buena santa. Hay que aprender a purificarse para ser buena santa. Y la meta, dice el Papa, es ese testimonio atractivo, este testimonio alegre, es la meta que lleva a la gente a Jesús. Con una mirada de amor, con un movimiento de salida que el Espíritu suscita en el corazón. Y luego nos dice: pensemos nosotros si nuestra mirada se parece a la de Jesús para atraer a la gente, para hacer cercana a la iglesia. Pensemos en ello. Entonces, yo les diría a pensar en ello, que todos, no tenemos excepciones, somos justos y pecadores. Entonces, que venza la justicia sobre el pecado. No nos consideremos unos santitos, unas santitas, tenemos nuestros pecados, y entonces el reconocerlos y el empezar por ahí es el camino. Si no, vamos a terminar siempre con las dos cosas. Y estamos llamados a terminar siendo como Jesús. Y esa es la verdadera misión. Pues ahí terminamos porque he empezado antes, ¿no?